¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que usted vea este programa. Primero que nada, darles pues el feliz año nuevo. Estamos iniciando el 2005 en esta mesa de diálogo ciudadano, su servidor Miguel Medrano. Y hoy vamos a hablar pues con una persona, una gran amiga, una gran política, que tiene mucha experiencia, que es de Tijuana, y vamos a hablar de ello, porque este programa de eso trata, habla de las bondades de la ciudad, pero sobre todo de su gente. Y me refiero a nuestra gran amiga, la licenciada Edna Pérez Corona. Muchísimas gracias, Miguel. Igualmente un gran amigo, un gran político, una gran persona y un gran ser humano. Feliz año nuevo a todos. Gracias, Edna. Pues mira, platicábamos un poquito antes de entrar aquí al programa que lo que pretendemos en esta mesa de diálogo ciudadano es conocer a estos personajes que le dan vida a la ciudad. Es una ciudad, la de Tijuana, digamos joven, pero con mucho crecimiento y mucha pujanza en todos sus ámbitos, ¿no? En sus ámbitos sociales, en sus ámbitos económicos, en sus ámbitos políticos y sobre todo también en esos ámbitos de la infraestructura, que a veces es muy carente. Ahorita estamos viendo una gran infraestructura privada y la pública un poquito rezagada, pero bueno, ahí vamos creciendo. Pero para entrar en materia nos gustaría, para que le platicaras aquí a nuestro auditorio, que nos está viendo, porque nos ven en todo el estado, aquí por Canal 73, por cable Easy y en las redes sociales. ¿Quién es Edna Pérez? Sé que eres de Tijuana, como lo decía ahorita al inicio, una extraordinaria persona, una gran funcionaria pública, política, diputada, regidora, y que eres una tijuanense en donde te has forjado con tus padres, que como muchos de aquí de Tijuana, y me incluyo, también parte de mi familia viene del estado de Jalisco, como lo sé que tus papás son también de allá del estado de Jalisco, pero cubriendo una de las áreas creo que de mayor importancia para quienes vivimos de estudiantes a nivel primario, ahí me incluyo en los 70s, y esos maestros que para nosotros eran como dioses. Platícanos un poquito de esa Tijuana de la que tú creciste con tu familia, con tus padres, con tus hermanos. ¿Quién es Edna Pérez? Me parece que la historia de la familia Pérez Corona es una historia muy parecida a la de muchísimas familias que viven ahora en Tijuana. Mi padre y mi madre se casaron y vinieron a vivir a Tijuana en los años 60. Y nacimos seis hermanos, 6 hijos, Gil en paz descanse, luego Edna Mireya, luego Citlali, luego Berta, luego Edena y luego Enrique. Entonces abrió y cerró la fábrica con varones mi mamá y mi papá. Y ambos son, ahí las tres mayores, Edna, Citlali y Bertita. Y mi padre y mi madre, ambos son profesores jubilados ya, mi madre de primaria, ya acaba de cumplir 84 años, mi padre de secundaria, maestro de carpintería y de biología, en la Poli se jubiló, en la Poli estudié, a ver, atínale cuál soy. En la 1. En la Poli, en la número 1. Yo estuve en la 2, que eran las secundarias junto con la ETI de aquella época, sí, muy reconocidas y que todo el mundo queríamos estar aquí. Yo por las condiciones geográficas donde vivía, pues estuve en la 2, ahí en La Libertad, y la Poli pues evidentemente era una escuela pues muy similar en su sistema como la de la escuelas 2. Federales, sí. Y ahí estudiamos todos los hijos, ahí se jubiló mi papá también, como maestro de carpintería, maestro de biología, de ciencias naturales, y en esa formación académica pues crecimos los hijos, los hermanos Pérez Corona. Somos una familia muy muégano porque siendo los únicos que vivíamos tan septentrionalmente en el país, pues estábamos solos. Eso amarró mucho más fuerte los lazos de camaradería entre los hermanos, de amistad, de tolerancia, pero también de aprendizaje y sí, con una formación de docentes del siglo pasado. Entonces, me daban carrilla a mí porque mi papá se iba a dar clases de carpintería
con traje y corbata. Sí, sí, claro. Entonces se quitaba la corbata, se quitaba el saco y se ponía su overol para poder dar clase, ¿no? Y mi mamá, pues, que nos enseñó a andar en zapatillas y a usar media y traje para ir a dar clase, porque había que... ese era el contexto de la presentación. Allende, digamos, de que no existían ni los celulares, ni todas estas herramientas y adminículos que facilitan para muchos ahora los docentes de las clases, pues en aquel entonces el material didáctico lo hacíamos a mano, en cartulina, si bien te iba, y si no, en el pizarrón, con tiza de colores, armabas tu esquema de material didáctico, ¿no? Y te digo, lo armábamos porque la primera carrera que estudié, entré a la normal básica a los 15 años, en aquel entonces no se necesitaba hacer preparatoria y demás, entonces después terminando la secundaria, entro a los 15 años a la normal básica y bueno... ¿Estudiaste aquí en Tijuana? Aquí en Tijuana, en la normal, que ya no existe, Benito Juárez, en la General Ferreira, ahí por la Cacho, en la calle General Ferreira. La escuela Benito Juárez, una escuela particular que cerró sus trabajos, y mi papá y mi mamá no querían que fuera maestra. Voy a utilizar, al cabo estamos en confianza, voy a utilizar la frase que me dijo mi papá: te vas a morir de hambre. Pero yo quería ser profesora, entonces me pusieron como condición que a la par de estudiar la normal, estudiara también la preparatoria, y eso hacía. Entonces yo trabajaba en las Curios, en la Avenida Revolución, los fines de semana, y estudiaba la normal en la mañana, la prepa en la tarde, las materias que eran similares me las hacían equivalencia, y así terminé la prepa, porque me di cuenta cuando me pusieron frente a un grupo de primaria, que ser docente de primaria, de secundaria, es eso, ser un semidios, por la paciencia, el conocimiento, el arraigo, la capacidad, la bonomía, la manera de transferir los conocimientos. Eso es otra cosa totalmente distinta. Y entonces me di cuenta que yo no tenía esa paciencia y que pobres criaturas las que les tocara ser mis alumnos. Entonces dijimos, no es por aquí, pero terminé la carrera de Administración de Empresas en la UABC, soy cimarrona igual que tú, y bueno, me tocó, creo que, híjole, terminamos por allá en el 90, ¿no? En el 89, 90, la carrera. ¿Saliste en el 90? Sí, okay. Yo me titulé en el 90, de hecho, inmediatamente, y entonces me dediqué al área de Administración de Empresas, muy en el área de ventas, de relaciones públicas, he sido muy constante, y se da la oportunidad de ir a cubrir un par de materias de lectura y redacción, que me encanta, y de administración de empresas, introducción a la administración, para prepa, en una prepa particular. Y empiezo a dar clases. Y entonces era una preparatoria particular con alumnos mayores, y entendí que ese era el lado. Sí ser docente, pero no de criaturas, ya de gente un poquito más formada, que ya supiera leer y escribir, y fue para mí una de las experiencias más extraordinarias en mi vida, más de 20 años dando clases, primero en preparatoria, luego en universidad, he sido catedrático, fundador de un par de universidades particulares en Tijuana, y bueno, he dado clases en varias preparatorias y universidades. Me ha tocado la bendición de formar varias generaciones, ser madrina de muchísimas generaciones. Me he encontrado alumnos que ya pintan canas y me dicen, maestra, y yo mande. ¿Cuántos años duraste ahí dando clases? Duré dando clases más de 20 años. 20 sí, años, wow. Más de 20 años, sí, torturando pues gente. Te dio tablas de alguna manera para lo que vamos a platicar un poco más adelante, que ya es porque te manejas muy bien, la verdad es que te conozco y te manejas muy bien ante cualquier público, cualquier tema, tienes pues muy buena argumentación de todo lo que siempre platicas. ¿Eso fue lo que te dio tablas de alguna manera? De que empezaste a estar frente a grupos y pues obviamente con tus materias. A mi mamá le encanta la poesía. Okay. Y a mi papá la oratoria. No, pues ahí está. Entonces, desde que
pero tácitamente, desde que tengo uso de razón, la poesía para el Día del Niño, para el Día de la Madre, para el cierre de cursos, eso sin duda. Entonces me preparaban mi papá y mi mamá. En aquellos tiempos los concursos de oratoria, de poesía, de conocimientos eran muy aferrados o estaban muy identificados con la formación. Y entonces trabajábamos en eso, me preparaban mis papás, me preparaban mis maestros en turno y participaba en cuanto concurso de oratoria y poesía me dejaran mis papás, pero yo estaba muy chica, pero me dejaran participar y sí, con todo el gusto del mundo lo hacía con muy buenos resultados. Luego, también desde el siglo pasado, pertenezco a un club Toastmaster presidencial fronterizo 772, que es un club internacional de oratoria y liderazgo. Entonces, primero que te guste, porque a todos mis hermanos y a mí nos orientaban a... Era lo que se vivía en casa todos los días. Pero pan de todos los días, sí. Y levanta la mano y sentada, y desde que te levantas de la silla, cuando te presenten, y cuando hablas, y el micrófono y demás, ¿no? Pero a mí me gusta. Mis hermanos todos lo hacen mejor que yo, todos mis hermanos, mi hermana Citlaya, mi hermana Berta, mi hermana Edén, mi hermano Enrique, no se diga, porque tiene una voz además muy, muy impostada, pero a mí es a la que me gusta, pues. Entonces no soy la mejor, pero me gusta, entonces lo hacemos con muchas ganas. Que la iniciativa, pues obviamente es lo que cuenta, ¿no? Sí. Ahí tú tuviste esta iniciativa y pues bueno, decidiste incursionar en otras áreas que fueran, digamos, más allá de lo que en tu familia existía ya como parte de una profesión, que era la carrera de maestro. Y bueno, la recomendación que te hacía tu papá, pues ahorita estaba yo haciendo una reflexión, porque yo me acuerdo muy bien, y lo que tú comentabas, la imagen que yo tengo como estudiante de primaria. Yo estudié en una escuela primaria pues, popular de Colonia, allá en la colonia del Río, ahí por la zona que está ahorita un campo, se llama Reforma, es la escuela Rodolfo Sánchez Taboada. Ah, sí, claro. Sí. Pero mis maestros que tuve yo ahí, al tiempo, ¿no? Ya uno cuando va creciendo, pues ya los mirabas en otros espacios públicos, muchos de ellos, ¿no? La profesora Gloria Cárdenas, claro, por ejemplo. Ahorita se me van algunos nombres, Irma, el profesor Montes, Rubén Montes, la profesora, varios Rolando Davis, que era el director, el maestro Ceseña, o sea, muy buena plantilla de maestros que a todos los que nos dieron clases de manera particular desde la primera hasta el sexto grado y de las otras grupos que a lo mejor no me dieron clases, a todos yo los miraba con traje y como tú comentas, ¿no? Las maestras pues en tacones, bien vestiditas, o sea, era otro estilo de cómo se presentaban tus maestros, que incluso, recuerdo bien, las madres sobre todo eran las recomendaciones, ¿no? Que le hacían a los profesores de esa época. Si hay que reprimirlo, usted atiéndalo, usted tiene que hacerle caso a su maestra, ¿no? Sí. Ahí volaba el pizarrón y la regla. Y el borrador y el gis. Perdón, el borrador. Pero sí era parte de esa formación de esos niños de nuestra época, ¿no? Entonces, sí existen esos bonitos recuerdos. Yo no sé si eso impera hoy en día en la sociedad pues porque al final es una base muy importante la de esa generación que genera a su vez otras generaciones que le dan este sustento del que yo hablo a la Tijuana de hoy, ¿no? Sin duda, y ni mejor ni peor, era diferente en circunstancias distintas, ¿no? La disciplina era reacia, fuerte, hay maestros icónicos en Baja California, en Tijuana en particular, escuelas icónicas, en la Poli les descosían, a mí no me tocaba porque para empezar ni me daban chance de usar falda corta, entonces, pero les descosían la bastilla en la entrada y pasábamos uno por uno y la corbata era al cuello y los zapatos bien boleados. Sí. Y el cabello era corto. Sí. Entonces
esa era la disciplina. Formal, te digo, ni mejor ni peor, simplemente funcionó en ese momento para esas circunstancias. Hay una cantidad de reflexiones que podemos hacer al respecto y tiene que ver con la formalidad. Para mí la educación tiene que ser, hay una frase que me encanta de Peter Drucker, que un administrador del siglo pasado, que dice que estamos aquí para aprender y disfrutar del aprendizaje. Entonces, esa parte de hacerlo lúdico, con disciplina, pero lúdico, donde lo disfrutes, esa parte te ayuda muchísimo, porque además la mente, como los paraguas, solo funcionan abiertos. Entonces, para abrirlos necesitamos ser felices, estar a gusto. Claro. Y en ello te va los desayunos escolares, por ejemplo, que a mí me tocaron los desayunos escolares. Esa parte, esa formalidad, llenar las bases de tu existencia y de ahí partir a ser feliz, aprender, poner en práctica lo que aprendiste, ¿no? Así es, yo creo que es cierto lo que tú comentas, ¿no? Hay que adaptarnos obviamente a los tiempos. Lo decías tú al inicio de la charla, no teníamos en aquellos tiempos herramientas como hoy tenemos en los celulares, donde la información está al momento. Recuerdo allá por el año, no sé si fue en el 2000, uno de los periodistas que trabajan en Univisión, no sé si ya salió, Jorge Ramos se llama él, en esa época del 2000, lo recuerdo muy bien, decía que ellos como periodistas eran como parte de la extinción, como los dinosaurios, lo dijo en el 2000. ¿Por qué? Porque venían cambios tecnológicos tan importantes que ya estar esperando las noticias de la noche para enterarse de lo que sucedía durante el día iba a ser cosa del pasado. Correcto. Y ya lo estamos viviendo, ¿no? Digo, lo vimos desde entonces, pero ya con mayor intensidad en todo. O sea, le escribes tú y él habla como si estuviera la persona y no es. Entonces tenemos que adaptarnos a esto. Acabo de ver un TikTok que si yo necesito que la inteligencia artificial lave los trastes, planche la ropa y barra la casa, para yo poder hacer arte, escritura y lectura. No quiero que la inteligencia artificial haga arte, me lea y escriba para que yo tenga tiempo para planchar y lavar los trastes y barrer la casa. Entonces, sí, toda esta información y sí, toda esta tecnología debe, desde mi perspectiva, privilegiar los valores intrínsecos del ser humano. La bondad, la bonomía, la empatía, la sororidad, pero también la disciplina y el respeto y los quehaceres y el deber, ¿no? Entonces, esos valores de ser humano para vivir en comunión, en comunidad, en sociedad, de manera tranquila, afable, segura, armoniosa, pues esos valores deben estar más a flor de piel. Tanto, no, más que la inteligencia artificial y toda la demás tecnología que se te antoje, ¿no? Yo creo que estás dando en un punto muy importante porque yo creo que ahí se debe de fincar muy bien las columnas de toda sociedad hoy en día con todo esto que estamos platicando, porque hay tantas cosas que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos vemos y que sabemos, si no tenemos esos valores bien fincados en nosotros, podemos normalizar cosas que nos pueden afectar, ¿no? Entonces, lo dices muy bien, los valores deben estar muy bien fincados independientemente del uso de las herramientas que tú puedas aprovechar. Sí, sí. Pero no podemos normalizar cosas que sabemos que transgreden esos valores, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, esa utilización, hay quienes han despotricado, válgaseme la expresión, sobre la inteligencia artificial, la automatización y demás. Y reflexionaba, mis años mozos de dar clases de historia de la administración, por ejemplo, pues la revolución industrial, ¿no? O sea, cómo los obreros
que no se les había explicado, que no se les había entrenado, que no se les había capacitado, pues iban y les prendían fuego a las máquinas. Sí. ¿No? ¿Por Sí, qué? sí, Pues sí. porque les estaba quitando el trabajo. No, capacitémonos y hagamos un buen trabajo y flexibilicemos. Y hay cosas que solamente las puede hacer el humano, ¿no? Entonces, esa parte. Fíjate que te puedo poner un ejemplo y me acaba de pasar ahorita reciente con el tema de la Navidad. A mí me fascina esa época porque sí soy de los que me gusta yo poner el arbolito. De hecho, hoy lo puse en esta temporada y me fascina porque viví una buena infancia, la verdad, ¿no? La verdad, tuve una buena infancia. Y en la época de Navidad pues siempre esperábamos los regalos que sí llegaban, ¿no? Los regalitos que esperábamos, que no eran muy ostentosos, pero que nos llenaban en esa época, claro, ¿no? sí. Y fui y compré en una de las tiendas ahí por Chula Vista, que tienen adornos para detallar ahí tu arbolito. Y cuando iba a pagar, estaba una persona y me dice, si ¿va a pagar en efectivo o con tarjeta? Le dije, pues tarjeta. Dice, pague ahí en la caja. A un ladito está una cajita automática. Y le dije en tono de broma, le dije, lo voy a hacer, pero me resisto, le dije. Porque si continuamos así, después usted no va a estar aquí y tiene que trabajar, ¿no? Y hizo un poquito la reflexión, dice, bueno, es que trabajo tengo porque estoy haciendo otras cosas, ¿no? Y le dije, bueno, pero lo voy a hacer con esa resistencia porque pues, a mí me gustaría tratar con el ser humano, ¿no? Claro. Y le dije, ¿y sabe también por qué le estoy hablando en español? Aun cuando podemos hacerlo un poquito ahí, pues por lo menos pedir las cosas en inglés. Me dice, no. Le dije, le hablo en español porque también deseo que el espacio lo tenga gente que hable español. Latinos. Inglés y español, ¿no? Porque si yo hablo nada más inglés, pues no van a tener oportunidades otras personas que tienen esto. Y para la empresa, para el negocio, pues le va a ser también necesario tener a gente bilingüe. Dice, no lo había pensado de esa manera, pero gracias. Entonces, tecnología con cosas que puedan, ya como parte de esta sociedad, ir caminando. Pero repito lo que tú comentabas, sí tener muy bien fincados esos valores, ¿no? Sin duda, definitivamente. Vamos a ir a un corte, Edna. Ok. Y ahorita regresamos ya a la siguiente etapa, que sería esta donde lo que estoy viendo ahorita, cómo es que te interesas y te involucras en los temas que tienen que ver pues con todos, ¿no? Que son parte esencial y que yo creo que a veces está muy satanizado por el desconocimiento y sí, por actores o partidos que lo hacen ver así. Pero no podemos, volviendo otra vez a lo que estábamos diciendo, no podemos dejar todo tirado y no estar participando en áreas tan importantes donde se toma la decisión que afectan o benefician o dañan a muchos. Tenemos que participar mucho, que es la administración pública y la participación política, como lo es tu caso en la representación popular, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Muy bien.
ya estamos aquí de regreso con una muy bonita charla con nuestra amiga, la licenciada Edna Pérez, y estábamos antes del corte platicando, pues todos sus trabajos previos, que fue esto de estar en frente de los alumnos, que yo le decía que quizás, porque la conozco, hayan sido las tablas para ese caminito que ahora es el que vamos a platicar, que le dio, y por qué, pregunto, el interés de participar en un área, lo comentábamos ahorita, tan satanizada como es el espacio de la política y el espacio público dentro de la administración pública, en donde creo que a lo mejor por desconocimiento o por los conocimientos que se ven, no gustan, y porque lamentablemente lo que sucede en ese espacio nos afecta o nos beneficia como sociedad, y creo que ha habido más tiempos en donde ha habido más afectación y desencanto por ello, pero no por eso no debemos dejar a un lado eso. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien que tiene a lo mejor este desconocimiento o tiene esta visión de que lo que se hace en la política es pura cosas que no van a generar algún beneficio, cosas malas, pues yo los invito a que sí participen, porque al final del día la reflexión es que quienes toman esta decisión de participar y están en las áreas de poder ejecutivo, ya sea federal, estatal o municipal, o en la representación popular desde la senaduría, diputaciones federales, locales, regidurías, pues son gente que tomó esa decisión de participar, o sea, no vienen de otro planeta, son de aquí mismo. En el caso de Tijuana, pues a lo mejor hay esa amalgama de que la gente pues viene de diferentes estados, pero ya está arraigada aquí en la ciudad o en el estado. Y por lo tanto, pues lo que procuran estar ahí al frente es que los recursos que se captan vía los impuestos, los derechos, todo lo que tenga que ver con esta parte que reciben las autoridades, pues se apliquen bien y se apliquen en beneficio de la colectividad, de la comunidad, de la sociedad, a través de programas, a través de servicios de salud, de seguridad, de infraestructura, de un sinfín de temas que sí obligan a quienes participan o quienes están siempre a la expectativa, que yo lo visualizo y lo he platicado a veces con algunas personas, que esa decisión o la participación es como si fuera una invitación a un teatro, donde te dicen, vas a ir a un teatro, pero no sabes ni la obra ni los actores. Y cuando tú abres la puerta, simplemente ves butacas y ves un escenario. Y tú decides si te quedas en la butaca como espectador o te subes al escenario como actor. Yo así visualizo la participación política. ¿En dónde quieres estar tú? Entonces, quienes hemos tomado la decisión de participar, pues lo hacemos con la convicción de que es el espacio idóneo para poder hacer cosas que sí ayuden a la colectividad. ¿Cómo es que te decides participar en estos espacios? Y sobre todo, hoy en día, con una gran apertura para la mujer, porque hay equidad, en teoría, sobre todo de la representación de las candidaturas, pero en la época donde tú participaste era muy complejo. Yo creo que doblemente ser política y mujer era como que excepcional, ¿no? Mira, en principio siempre me ha gustado participar. Me gusta ser espectadora en algunas ocasiones, claro, desde luego, pero me gusta participar. A mí si hay que mover la mesa, así, agárrale de qué lado y la movemos, no muévela, ¿no? Eso de tú mueve la mesa, híjole, o sea, espero en Dios seguir teniendo la energía y la salud para seguirlo haciendo mientras haya vida, ¿no? Porque me gusta hacer. Si no te la pasas como los planeadores, ¿no? O sea, sí. En el aire, flotando, pero sin aterrizar, sí. ¿no? Entonces, el éxito sí es la inspiración, pero el mayor porcentaje tiene que ser, yo no sé si 90-10, pero el mayor porcentaje sí tiene que, de alguna suerte, ser la acción y de alguna manera moverte y hacer. ¿Ayer eras diputada en esas fotos? Ayer era diputada, no, en 2010 sí, era diputada.
Sí, era güera. Heriberto. Heriberto García, Era de ombudsman. derechos humanos en ese tiempo, Así ¿no? es, ombudsman. Y allá atrás uno de los líderes crosistas laboristas de Es de Julio papá Felipe. de Julio Felipe. Ah, bueno, Julio Felipe, papá, es correcto. Sí, hay que hacer, y hay que preguntarle a la gente, y hay que involucrar a la gente, y hay que convencer a la gente. Les decía, hay que ir a votar, por ejemplo, la primera de las cuestiones. Ninguno me gusta, anula el voto, pero ve y cumple con eso. Hazle saber que ninguno de los partidos tuvo ningún buen candidato que te convenciera, pero hazlo saber. Entonces, ¿de qué manera participamos? O sea, que me acuerdo, en la primaria fui jefe de grupo, en la secundaria fui jefe de grupo, en el último año de la secundaria fui la tesorera de la sociedad de alumnos, en la preparatoria lo mismo, en la universidad igual, concejal, jefe de grupo, concejal, técnico, concejal universitario, siempre participar y buscar cómo se hicieran las cosas. Entonces, ahora sí que buscar cómo sí, encontrar el cómo sí. El no ya lo tenemos de entrada, pero el cómo sí a lo mejor quien quite, y si tienes la buena manera de exponerlo y si se dan las condiciones, vamos, es viable y es posible que se hagan las cosas. Y si te involucras, pues a lo mejor es más viable que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, el poder participar viendo a hombres y mujeres extraordinarios oradores, políticos, decentes, con una capacidad de entender, de escuchar, de hablar, de hacer, otros tiempos de políticos distintos, y sí, donde, vamos, ser una mujer política tenía todos los andamiajes en contra, o el 80% de los andamiajes en contra, pero también tenía la posibilidad de exponerte a que fortalecieras tu carácter, tu espina dorsal, y que fueses adelante con paso firme, con buenas ideas y con respeto y marcando los límites del deber ser de lo que quieres que sea la política, ¿no? Entonces, me ha tocado participar, a Dios gracias, desde pequeña, desde muy joven, en lugar de participar en las juventudes de los partidos políticos, yo iba con la gente grande, pues, con quienes ya eran regidores o líderes, o a quienes yo veía como líderes. En el caso de las mujeres, lo mismo, no pertenecía como tal per se al organismo de las mujeres en un partido político, porque para mí, y volvemos desde mi muy particular perspectiva, ni ser joven, ni ser mujer, o ser indígena, o sea, esas son condiciones, pero tu intelecto, tu formación y tu capacidad de hacer es lo que, independientemente de tu género, predilección, edad y demás, te debe llevar a hacer eso que quieres, ¿no? Y a postularte y a, eventualmente, pues sí, obtener el escaño, ¿no? Entonces, parte, digo, y lo que estoy escuchando también es que esa formación desde la escuela, de tu sí participación, de la decisión de estar encabezando a tu grupo en áreas donde seguramente te invitaban y tú decías, pues yo quiero entrarle, y esa convivencia que se va en el crecimiento escolar se va a convertir también en el espacio donde tú puedas colaborar con tu comunidad. Yo a veces hacía la reflexión, porque lo digo también muy seguido, que los buenos hábitos nos llevan también a tener buenas acciones como ciudadanos. Y refiero mucho, lo he dicho, de que la formación cuando estábamos pequeños, y hablando de esa caminar hacia la escuela primaria, en donde en aquella época de los 6 años ya ibas caminando a tu escuela primaria, hoy en día ni siquiera en la secundaria yo creo que van y te llevan hasta la escuela, pero en aquellos años en los cuales nosotros crecimos, había en ese transitar vecinos, yo entraba a las 8, vecinos que ya estaban barriendo su banqueta. Religiosamente era lo que se hacía, y había el saludo de la familia, de cómo estaban tus hermanos, cómo estaba tu mamá en el transcurso de llegar a la escuela. Esos buenos hábitos que genera esa colectividad de por lo menos preocuparte por tu parte,
y la parte proporcional, porque inclusive eso establece el reglamento que hay que limpiarlo y marca un horario hasta las 10 de la mañana, ayuda para que toda la colonia por lo menos se mantenga limpia y ayuda a generar unos espacios de desarrollo importantes. Es donde yo digo que eso que trasciende en ese espacio donde tú estás, pues ahora lo vas a hacer macro, ¿no? En otros espacios. Y donde se definen los temas, lo decíamos al inicio, pues es en el área del Ejecutivo, pero donde se establecen de qué manera se van a hacer esas actuaciones en un marco jurídico regulatorio, pues es en la parte de las cámaras, tanto de diputados federales como locales, o senadores o regidores, ¿no? Ahí es cuando tú, por ejemplo, en este crecimiento y que te empieza a interesar la política, ya no hablemos de partidos políticos, sino de cómo te interesas en la política para poder estar en ese espacio. Mirábamos ahorita algunas fotografías de lo importante que representa estar en la Cámara de Diputados local, por ejemplo, que fuiste diputada local, donde mucho de lo que ahí se atiende y se aprueba trasciende a la vida de la sociedad. Platícanos esa parte de cómo llegaste a la Diputación y qué fue lo que más te ha llenado en esa parte de la Diputación y luego un poquito de lo que has hecho de la administración. Vivir la experiencia desde la campaña fue extraordinario. La verdad es que fue una campaña muy intensa, con muy pocos recursos, pero con mucha camaradería y volvemos en una circunstancia distinta por los tiempos y las formas. En aquel entonces el 50% mujeres y 50% hombres no existía. Entonces fui la única mujer diputada por mi bancada y me tocó entender el Congreso del Estado, me tocó ver las entrañas del Congreso del Estado, la experiencia de estar en el Congreso, ni siquiera cuántas personas han sido diputados en Baja California, sino cuántas personas han ido al Congreso, al edificio del Congreso, o estado, hoy tenemos la oportunidad de verlo por televisión o verlo por el celular, por Facebook, pero estar en una sesión del Congreso, ver la formalidad, el protocolo, eso ya es una experiencia extraordinaria, o sea, se sale del ordinario. Pero luego, como legislador, pues tu tarea primordial, independientemente de los trabajos de gestoría y de los de apoyos y demás, tu trabajo principal es la legislación. Y a mí me correspondió presidir la Comisión de Turismo, aunque estaba en la comisión, era secretaria de la Comisión de Salud, secretaria de la Comisión de Educación, secretaria de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, secretaria también de la comisión, era vocal de la de Fiscalización de Desarrollo Urbano. Entonces estaba en 7 comisiones, pero presidía la Comisión de Turismo. Pues vamos a ver qué necesita el ámbito turístico. Mantenía relaciones, como te decía, me había tocado y lo disfruté mucho trabajar en la Avenida Revolución como curiosera, muchos años, y había mantenido esa relación, además con las cámaras, muy buena relación, amigos empresarios en diferentes cámaras, que son humanos, que son propositivos, y entonces, bueno, Cotuco siempre se ha distinguido por tener gente muy proactiva, muy hecha para adelante, entonces me encanta. Fui a verlos, ¿qué necesitamos? Además me tocó tener como contraparte en el Poder Ejecutivo a un secretario del Turismo que le sabe y que le gusta y que también muy aventurado. Entonces pudimos trabajar en conjunto e hicimos foros en todo el estado porque la ley de turismo que existía en aquel entonces era una ley de turismo del milenio pasado. Entonces, una ciudad que si bien es cierto, como decías al principio, es una ciudad nueva, pues es la 4ª más importante del país. Claro. Y es un centro turístico, y es una ventana al resto de Latinoamérica, y bueno, entonces vamos a actualizar su ley de turismo. Claro, la geografía de la ciudad, obviamente del estado,
pues impera mucho el tema del turismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, participamos en ello y logramos concatenar una ley completita, porque cuando revisamos la ley del siglo pasado, que estaba muy bien para el siglo pasado, decíamos, esto no lo podemos reencarpetar o tapar nada más los baches, hay que rehacerla. Y se rehizo la ley de turismo, que es la ley vigente del estado de Baja California. La ley de turismo que existe actualmente en Baja California es la ley que nos correspondió hacer a nosotros. Pero de ahí, una de las partes, uno de los apartados de la ley de turismo habla de la cinematografía, como también un polo de desarrollo que Titanic, que demás, para Baja California, polo de desarrollo turístico, porque apenas en Ensenada y el área de los viñedos, pues estaban las marcas, ya sabes, las grandotototas que están allá, pero estaban en la cuna o en gestación todos estos pequeños viñedos que ya no son pequeños y que han venido proliferando desde hace 17 años, ¿no? La ley de turismo está a punto de cumplir su mayoría de edad, 18 años, ¿no? Wow. Y de ahí sale la ley de cinematografía. Los cineastas se acercan y me dicen, Edna, necesitamos, ¿de qué manera podemos formalizar el trabajo y hacer que vengan más inversiones? Y entonces esa ley se llama Ley de Fomento a la Cinematografía, y es también una ley que está vigente. Entonces, en 3 años hicimos 2 leyes, aparte de todo lo demás, en todas las comisiones de todo lo demás que hicimos. Pero el hecho de hacer una ley foreada, pensada, que ya le hace falta, por ahí tenemos algunas propuestas para adecuarla a la actualidad, porque eso es lo importante de las leyes, hay que irlas adecuando. Me parece que sigue siendo vigente, pero que sí hay que incorporar temas muy sensibles como tiene que ver con las discapacidades, ¿no? Yo creo que manejaste en tu responsabilidad como diputada, pues 2 leyes tan importantes, porque no solamente atienden la parte social, sino la parte económica. Correcto. Y si decíamos, si Tijuana, Baja California, sobre todo en esta colindancia con el estado de California, y hoy, como mencionabas, el crecimiento que tiene el Valle de Guadalupe y toda esta explotación de lo que se puede aprovechar del turismo, si no está regulado, pues cada quien hace su fiesta, ¿no? Entonces aquí se sabe muy bien cómo se debe de atender este sector y cómo eso que se fomenta se debe de traducir en recursos, obviamente en fuentes de trabajo que sean aprovechables para que se hagan cosas importantes. Y la cinematografía igual, ¿no? Que se ha quedado un poquito porque pues desaparecieron allá los Fox Studios, donde se hizo esta película de Titanic, pero también creo que la Baja California es una de las áreas que le ha dado mucha importancia o relevancia para hacer proyecciones de cinematográficas. ¿Fuiste ya regidora también? Sí. Me estoy brincando ya de la diputación, porque quiero aprovechar contigo al final, ya estamos casi llegando a nuestro tiempo, se está yendo muy rápido, vamos a tener que invitarte de nueva cuenta, porque me gustaría también que nos platicaras un poquito de tu paso por la Secretaría de Educación, porque es muy particular, pero bueno, la regiduría donde fuimos compañeros, que fue la verdad muy particular también, una regiduría de 2 años, para ajustar el periodo electoral con lo que ahorita ya tenemos, ¿no? De 3 y hacerlo junto con las elecciones federales. Se me fue la palabra esa que se utiliza mucho en esos términos. Pero bueno, ahora ya las elecciones son a la par, ¿no? Las federal concurrentes, esa es la palabra, concurrentes con la federal y local, que antes no existía, teníamos elecciones cada 2 años, año y medio, pero nos tocó a nosotros ser parte de ese ayuntamiento de 2 años. Con pandemia. No, para allá iba, y agrégale la pandemia, que lo que procurábamos, decíamos hace rato, era sobrevivir, porque pues nadie, ni los científicos sabían cómo se iba a atender esto, y todavía estamos padeciendo muchos este mal, pues nos tocó todo eso. Entonces, pues se hizo, ahora sí que lo que se pudo, nos concentramos mucho en los temas que tenían que ver con la salud, cómo poder
gestionar muchos de los recursos que recibíamos para ello. Correcto. Y pues bueno, ahí estuvimos. Platícanos ahí y hazme esta diferencia de la Diputación y la regiduría, de lo que te tocó de la regiduría, para ver si nos da tiempo para platicar del tema de la Secretaría de Educación Municipal. Es lo mismo, pero no es igual. Digo, finalmente el Cabildo está conformado por regidores y a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que en el Cabildo, en el Ayuntamiento de Tijuana, en el Cabildo, participe quienes son los normadores, que son los regidores, y participe el Ejecutivo, a través de quien preside y quien ocupa la sindicatura, ¿no? Entonces, es una mezcla, los ayuntamientos, los cabildos son una mezcla del poder legislativo o regulatorio, que son los regidores, y el poder ejecutivo, ¿no? De entrada. Entonces, sí, pero es distinto. Sí, ¿no? sí. En el Congreso del Estado de Baja California es tanto como que tuviéramos al oficial mayor y a la gobernadora, ¿no? Participando del Congreso. Y la fiscalización que manejaban ustedes, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, es similar. Y ahí, bueno, como bien lo ilustraste perfectamente, 2 años con año electoral, que también te marca una veda para poder hacer cosas, y además con pandemia que te hacía, pues, estos informes y estas actividades que fuesen de 1 a 1, sana distancia, cubrebocas y demás. Aún así, y lo voy a decir primero no por orden de que se haya hecho así, sino porque tiene que ver con la pandemia. Una de las cosas que promovimos fue precisamente la entrega de tablets para los estudiantes del sistema educativo municipal, que muchas gracias por tu voto a favor. Fue una propuesta que pasó por unanimidad, por la nobleza y por además, porque así debía de ser, cómo abastecemos, si la educación debe ser gratuita, cómo hacemos que efectivamente los alumnos tengan acceso a ella. Entonces, la entrega de tablets. Pero además pudimos hacer también, como estaban en casa, y algo que me encanta, que es la lectura, pudimos hacer 2 libros. Publicamos 2 libros, uno de ellos para infantes, ¿sí? Colorín colorado, y que lo escribieron niñez de 6º grado, 5º, 6º grado y secundaria. Entonces, los mejores cuentos, cada quien hacía su cuento, los mejores cuentos se editaron, se acomodaron y se imprimieron en un libro y se les dieron un premio a cada uno de los 3 primeros lugares. Pero además se publica, o sea, un niño de 11 años tuvo su primera publicación en un libro editado por el Ayuntamiento de Tijuana. Claro. Sí. Entonces, ese libro de colorín colorado. Y luego me fui al otro extremo. Un cuento de Mi corazón por Tijuana que escribieron gente de la tercera edad. Y entonces en ello la condición es que nos contaran una historia interesante que les hubiese ocurrido en Tijuana o cómo llegaron a Tijuana. La mayoría, obviamente, gente de otro lugar de Baja California inclusive. Entonces, ese fue un segundo libro que editamos y que tiene que ver con las historias de gente que llegó a Tijuana y que tiene las peripecias que pasaron para llegar, cuál fue su primer trabajo, la primera tienda de curiosidades, cuando llegaron a ver un burro cebra, o sea, ese tipo de anécdotas sencillas, humanas, que son las que te encuentras en la ciudad de Tijuana, ¿no? Otra de las cosas que hicimos fue procurar el Cimabús. La Universidad Autónoma de Baja California, nuestra alma mater, en el plantel Las Palmas, tenía muchísimos problemas y me imagino que lo sigue teniendo con el transporte, por la inseguridad, por la distancia, por los tiempos y demás. Entonces, hicimos una colaboración, ¿no? O sea, vamos a trabajar juntos. Tú solo no puedes, pero invitas a otros que estén en el mismo canal que tú y que les gusten hacer las cosas. Y en este caso fue nuestro ejecutivo, en paz descanse, Arturo González, como presidente municipal,
la rectoría de la UABC a través de la vicerrectora en aquel entonces aquí en Zona Costa, y la empresa, y sí lo tengo que decir, ahí luego que me cobren el gol, pero la empresa de transportes Verde y Crema. Y entre los tres pusieron los autobuses, pusieron los horarios, pusieron el cómo sí, y se firmó un convenio donde se instituía el Cimabús, antes de que hubiera estos camiones violetas y morados y rositas y demás. Nosotros hicimos uno para los estudiantes de la UABC. Qué padre, porque sí es importante, digo, las distancias que se recorren hasta allá, al lugar inseguro, pues yo creo que tener un transporte y ayuda mucho. A ver si nos da tiempo, si no, te voy a hacer la invitación para abundar, podemos hacer una pequeña introducción del tema ya de tu participación dentro de la función pública, porque hablamos ahorita de tu participación en la representación popular, pero en la administración pública en diferentes cargos que has tenido, y ahorita me gustaría, a manera de introducción, por el tiempo que tenemos, de hablar de un área tan importante en la ciudad de Tijuana, que es el sistema de educación municipal único en el país. Es correcto. En donde se tienen 10 escuelas primarias, 3 secundarias, una preparatoria, con una plantilla de maestros, no sé de cuántos, eso no sé si tengas por ahí el dato, pero de alumnos creo que andan por los 5 o 6 mil estudiantes. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cuál fue tu experiencia como secretaria de Educación? Otra grandísima experiencia, sin lugar a dudas. Déjame nada más terminar, porque Perdón. Como regidor, uno de los muy bonitos experiencias fue rescatar los colores oficiales Es correcto, del escudo sí, del municipio de Tijuana, para que se oficializara por decreto, por mandato, que los colores del escudo de la ciudad son esos, y explicado en el evento, que también fue aprobado por unanimidad, bueno, que sean esos los colores que se sigan manteniendo en el escudo de nuestra ciudad de Tijuana. De la heroica, me falta todavía que se haga, reconozca lo heroico de la ciudad de Tijuana. Y sí, el sistema educativo municipal es el único. Déjate interrumpo ahora yo. Yo creo que vamos a hablar un poquito de esto y luego ya te voy a invitar y ojalá me aceptes para que regreses para hablar de este sistema ya ampliamente. Pero es que me hiciste recordar algo en relación al escudo, también lo traía en la mente, se me fue. Porque tal parece, y en la sociedad es una molestia. Yo siempre digo que los que participan de este universo tan grandote de ciudadanos que somos, de mujeres y hombres en el listado nominal, siempre participan muy poquitos, ¿no? Por eso hay un gran abstencionismo. No es que no existan, sí existen, pero no quieren participar porque lo que han visto o cuando han participado, pues no han cumplido sus expectativas. Claro. Y una de las cosas, por eso mi voto fue a favor ahí con tu propuesta, y querías ir más allá, recuerdo, porque hay una mala costumbre, no sé si venga no sé si de nuestros antepasados, ¿no? De los aztecas o más allá, de que cada poder que llega quiere poner su sello. Quiere poner su placazo. Su placazo. Entonces llega el rojo y pone todo rojo, llega el amarillo y pone todo amarillo, y llega el azul y ahorita el morado y pone todo morado. Y yo creo que la ciudadanía, pues más allá que colores, lo que quiere son resultados. Claro. Entonces, cuando tú hiciste la propuesta, era porque el escudo lo traíamos como fiesta, ¿no? Sí. Las anteriores administraciones donde lo ponían azul, blanco, rojo, Sí. todo. Y hay obviamente hubo, pues alguien que abrió ese espacio para que definiera un escudo que identificara la ciudad, y lo hizo con colores. Ahora sí que es un artista el que lo presentó, pues hay que respetar eso. ¿Qué fue lo que tú le diste? El respeto a lo que se había presentado, como era, ¿no? Pero además ese escudo tiene una validez, fue concursado, el siglo pasado, desde luego, por supuesto, fue concursado y fue presentado en el concurso. El quien ganó fue presentado en Cabildo. El Cabildo de aquel entonces, creo que fue el tercero o quinto Cabildo de Tijuana, quien lo aprobó. Entonces, ese es el oficial. Vamos, cuando hablemos de monocromático, pues si el fondo es oscuro, lo pongamos en blanco. Cuando el fondo sea blanco, pues lo pongamos en negro, si es monocromático. Pero si le vamos a meter color,
no, sí, claro, o sea, como que todos corresponde. los colores que lleva. Y en esta propuesta, porque se hizo toda la investigación histórica, viene por qué esos colores y demás. Hay que revisar porque obviamente en aquel entonces, cuando se hizo el escudo, Playas de Rosarito pertenecía a Tijuana. Sí, es correcto. ¿No? De Rosarito es correcto. Playas sí. de Rosarito pertenecía a Tijuana, era una de las delegaciones de Tijuana. Y entonces, bueno, está incorporado de alguna suerte en el escudo. Ya vamos a concluir, Edna, se nos fue muy rápido el tiempo, te voy a hacer la invitación para que me acompañes en otra charla, darte las gracias por esta interesante plática que tuvimos, que me acompañes para hablar del tema del sistema de educación municipal ampliamente, y pues bueno, que te despidas de aquí de quienes nos están viendo y agradecerte por esta participación conmigo el día de hoy. Hombre, al contrario, gracias a CNR por seguirme invitando y seguirme recibiendo. Gracias a mi caro amigo Miguel Medrano. Siempre, esto es siempre que platicamos, tenemos temas de sobra, interactuamos y platicamos y completamos las ideas porque además es una grata coincidencia en el sendero de la vida. Y gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y a mi sindicato Albarroja por darme chance de venir a la entrevista. Que lo vamos a invitar, quedamos, ¿no? Porque ¿Sí? cumplen 90 años. Este año cumplimos 90 años como sindicato. Muy bien, pues muchas gracias a todos que nos están viendo y pues los esperamos en otro programa de Mesa de Diálogo Ciudadano. Buenas tardes, buen provecho.